Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Vale? Y ahora el planteamiento es el siguiente. Como supongo que muchos estáis muy pegados en el tema de peces y tal, lo normal es que cuando buceéis veis bichos de diferente índole por ahí, pero no sabéis lo que son. Simplemente veis bichos, unos de unos colores, otros de otros y tal. Uno demuestra más interés cuando conoce esos bichos. O sea, un pez, por ejemplo, que es un poco parduzco y tal, pero no sabemos lo que es, y dices, joder, feo, y te vas a otra cosa. Cuando conoces ese pez por unas características que él en sí tiene, pues es como que causa interés y ya no lo ves tan feo, y ya pones más interés y ya lo buscas, por lo que sea, por una peculiaridad que tiene el pez o porque ya sabes cosas de ese pez. Es como el que tiene animales. Si no ha tenido animales, no los aprecias, pero cuando tienes animales sí que los aprecias. Sabes lo que es tener animales, que tiene un perro, que tiene un gato, que tiene un canario, o sea, o acuarios, o lo que sea, ¿no? Pues esto es lo mismo. La manera de poner interés en los animales que vemos cuando buceamos, que no sean tiburones y lo típico que buscamos siempre, pues es saber qué estamos viendo, qué vemos cuando nos metemos en el agua. O sea, no solo peces, invertebrados y tal. Hoy vamos a enfocarlo en los peces que en cualquier inmersión que hagamos vamos a ver. O sea, todos los peces que salen hoy, es muy raro que vayamos, por ejemplo, a Tosa y no los veamos. Es muy raro. O sea, lo vamos a ver seguro, seguro. Si no todos, casi todos, el 80% fijo, ¿vale? Vamos a hacer una charla un poco facilona porque si nos embolicamos en temas de especies raras y tal, nos vamos a liar mucho. Y yo prefiero que sepáis un poco de unos pocos peces y que os quedéis más o menos, que cuando vais al agua os acordéis. Me doy por satisfecho con que os acordéis de 3 especies. Este habló el ángel y tal, este me suena, que este hacía esto, este era curioso por lo otro y tal. Pues con eso ya me conformo, porque así se empieza. Así empecé yo, y yo no soy biólogo, pero he estado con peces, llevo 30 años estudiando peces. Y al final, claro, aprendes y aprecias las características de muchos peces, que al principio decías, pues esto no le veo yo el rollo, hasta que empiezas a informarte sobre ese pez y dices, pues mira, ¿no? Tiene su punto, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de los peces que normalmente vamos a ver en cualquier inmersión, los fijos, y son peces que habéis visto muchas veces, porque de hecho os van a sonar, cuando veis peces vais a decir, pues este sí lo vemos mucho, sí, está en todas partes y tal, pero que no sabéis ni lo que son, ni siquiera para pensar qué puede ser. Pasáis de largo porque es pequeño, porque es parduzco, porque hay muchos, y buscáis pues, el caballito de mar, buscáis el mero, buscáis lo grandecito, ¿no? Pues hoy vamos a ver un poco de todo lo que solemos ver en una inmersión. Ahora en la primera parte la vamos a enfocar en qué vemos cuando buceamos. Empezamos por el principio. Cuando nos metemos en el agua, estamos en un ecosistema que es el marino, ¿no? Si normalmente buceamos en agua salada y es el mar donde solemos bucear. Es un ecosistema marino, dentro de ese ecosistema marino hay diferentes biotopos. Esos biotopos son, como diría yo, son zonas concretas con unas características concretas. Y en esos biotopos hay animales de diferente índole. Cada uno ocupa un lugar dentro de ese biotopo. Por ejemplo, si vamos a fondos arenosos, ¿qué veremos fondos arenosos? Pues lenguados y animales de arena, erizos de arena, almejas, cosas así. Estrellas de mar también podemos ver en fondos arenosos, y todas las especies que viven en los fondos arenosos y que se mimetizan en ellos y están adaptados a ese fondo. Si vamos a zonas rocosas, que habitualmente en las que vamos, pues veremos otro tipo de especies. Si vamos a las praderas de Posidonia, pues otro tipo de especies. Entonces, los paisajes submarinos que vamos a ver, que es lo primero que vemos cuando nos metemos en el agua, tanto si es de barco como si es de costa. Evidentemente, si es de costa, si es de playa, lo primero que veremos serán fondos arenosos. Si es zona de roca, pues lo primero que veremos es el litoral rocoso. Esos son paisajes submarinos, que es lo primero que vemos. Esos paisajes submarinos son los biotopos, ¿de acuerdo? En este caso sería la pradera Posidonia. Este es un biotopo concreto. En las praderas de Posidonia hay animales concretos de ahí. Normalmente las praderas de Posidonia son importantes no solo porque protegen las playas y las costas de los temporales, de que no se lleven la arena y eso, sino porque también es el refugio de
la mayoría de las crías o larvas de muchos peces, crustáceos y animales que, digamos que su fase larvaria son plancton, ¿vale? Y una fase de plancton, o sea, entonces ahí normalmente van en agua libre, en toda la columna de agua, pero cuando crecen un poco buscan refugio en la Posidonia, ¿vale? Entonces son importantes por eso. Sin Posidonia pues bajaría drásticamente las especies en el Mediterráneo, porque la Posidonia es básicamente del Mediterráneo, hay en el Atlántico también y tal, pero sobre todo es del Mediterráneo. Miramos que si hay una planta, que además es una planta, no es un alga, no, es una planta, y echa flores como una planta, ¿vale? Hay animales que se alimentan de la Posidonia y de todo lo que abarca la Posidonia. Este sería uno de los biotopos del Mediterráneo. Este sería uno. El otro, el fondo coralino, por ejemplo, que se da, normalmente este fondo lo vemos más o menos a 30 metros de profundidad, generalmente a partir de 25, puede ser que en 20 también veamos gorgonias y demás, pero el coral en sí en el Mediterráneo está profundo. No necesita de la luz, puede vivir a través del plancton que capta con los tentáculos, que salen unos pólipos cuando hay corriente y ahí captan el alimento, ¿vale? En las zonas tropicales, si los que habéis estado en el Mar Rojo y tal, veréis que a 5 metros ya hay corales, porque estos corales no necesitan alimentarse de plancton, sino que se pueden alimentar perfectamente de la luz del sol, porque realmente lo que tienen son unas algas simbióticas que se llaman zooxantelas, que son las que le dan el color al coral. Están dentro de sus tejidos y producen la glucosa que necesita el coral para vivir, ¿vale? Por eso en los trópicos, que además a veces potente, son esos corales de colores. Aquí son más depredadores, son carnívoros, por decirlo de una manera. Se alimentan de lo que traen las corrientes, por eso donde vemos más corales es en las zonas de corriente. Esto sería el fondo coralino, ¿vale? Sería otro biotopo. Otro, el que más conocemos, es el litoral rocoso. Es el que solemos ir, pues vamos a Tosa o vamos, pues, generalmente este es el que solemos ver. Entonces, otro serían las cuevas. Aquí también podemos, si habéis estado en cuevas, no sé, ¿habéis estado todos en cuevas? Bueno, pues en las cuevas sí que es verdad que hay determinados animales concretos. Incluso los corales que hay en las entradas de las cuevas, que suelen ser tubastreas o Talazoanthus o ese tipo de coral, están normalmente en las entradas de las cuevas y son casi específicos de ahí. En las cuevas también podemos encontrar, pues, en la entrada podemos encontrar antias si están a cierta profundidad, podemos encontrar diferentes especies, ¿vale? Rótolas, por ejemplo, también, langosta. Esos serían los biotopos. Estamos hablando de biotopos del Mediterráneo, lo que normalmente cuando buceamos lo que vamos a ver. Luego ahora entramos ya en la fase de los peces, que aquí lo que vamos a hablar básicamente va a ser de las especies que vemos cuando buceamos. Las especies más representativas, las que vemos, y algunas para vosotros no sean representativas porque no les hacéis caso, porque no los conocéis, porque no sabéis nada de ellos y no carecen de interés por desconocimiento realmente, ¿vale? Pero luego veréis que algunos tienen sus peculiaridades. Los peces se dividen en dos. Los que tienen espina dorsal de hueso, digamos, óseo, que son los teleósteos, y los elamobranquios, que son los que tienen espina dorsal de cartílago. Hay esos dos tipos de peces, ¿vale? En un principio. Es como un árbol genealógico y la primera división sería esa. ¿De acuerdo? Los cartilaginosos os lo dejo muy claro. Rayas de tiburones. Y se acabó. El resto son teleósteos. Como las sardinas, yo que sé, las castañuelas, los meros, todo esto son teleósteos. Y solo rayas y tiburones tienen espina dorsal y cartílago. O sea, no tienen hueso. El único hueso que tienen los tiburones es la mandíbula. Punto. Por eso son tan flexibles, por eso giran tanto, ¿vale? En el Mediterráneo hay casi de todo tipo de tiburones, casi. En los tropicales hay de todo, el tiburón blanco, la tintorera, el marrajo, tiburón zorro. Hay infinidad de tiburones, pero hay muy pocos. El 75% no los hemos comido, o sea que el que queda un tiburón en el Mediterráneo
enchufado. No vamos a ver prácticamente tiburones, con lo cual aquí no los pongo. Rayas sí que hay, la marmorada, por ejemplo, sería una de las que habitualmente se pueden ver de vez en cuando, y la tembladera, ¿vale? Que es la que he puesto yo aquí, porque es yo personalmente he visto esta y la marmorada, pero no tengo foto buena de la marmorada, entonces he puesto esta, la tembladera. La mayoría de las fotos que vais a ver las he hecho yo, y solo un 5% tengo esa ganas de tener porque no tengo yo fotos de esa especie, por la razón que sea. ¿De acuerdo? Ahora ya nos vamos a los teleostos, que son la mayoría de los peces que vamos a ver. Porque los elasmobranquios, o sea, el elasmobranquio viene de que los tiburones, si os fijáis, os fijaros a partir de ahora, los teleosteos tienen dos branquias, una por cada lado. Tienen dos orificios, ¿vale? Siempre tienen dos orificios. Pueden ser en forma de agallas, como aquel pescado, o pueden ser dos agujeros como la morena o el mola-mola, que es el pelusa, ¿vale? Pero solo tienen dos. Los tiburones, las rayas también suelen tener agujeros, no suelen tener branquias, o sea, a ver cómo lo explico, elementos branquiales, pero generalmente los tiburones tienen 5 elementos branquiales, por decirlo de alguna manera, tienen como aquí donde suele ser 5. Hay uno que se llama tiburón de 6 branquias, que tiene 6, pero bueno, en general son 5, ¿vale? De ahí lo del elasmobranquio. Por lo demás, vamos a hablar de peces teleósteos, que es lo que nos vamos a encontrar cuando buceamos. A partir de ahí, tiene espina ósea, con un elemento único branquial, que son las agallas, que no solemos conocer, y a partir de aquí, lo que ayuda mucho a saber más o menos, aunque no sepas la especie, el bicho en concreto cuál es, el pez concreto cuál es, pero dices, pero este debe ser de la familia tal, porque como se distinguen en principio es por familias. O sea, yo por ejemplo, aprendí a distinguir los peces por familia. ¿Por qué? Porque cada familia difiere de la otra, tiene características que no tienen otros peces, y de ahí se hacen las diferencias. En verdad son diferencias taxonómicas que los científicos hacen para diferenciar diferentes familias. Genéticamente también son diferentes, o sea, pero los que pertenecen a la misma familia, incluso genéticamente, también son relativamente parecidos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque por lo general suelen ser parecidos, pero puede dar el caso de que alguno no se parezca. Y un ejemplo claro en animales terrestres lo tenemos con el lasmán de las rocas y el elefante. El lasmán de las rocas parece una cobaya, sin embargo es primo lejano de un elefante y no tiene nada que ver a simple vista, pero sin embargo genéticamente pues son primos lejanos, ¿vale? En los peces se puede dar el caso. Aquí vais a ver que más o menos todos mantienen un parecido. Igual en comportamiento algunos no, otros sí, porque además los tamaños variarán, ahora lo veréis. Entonces empezamos con los serránidos. Los serránidos son pues, la familia de los meros, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y ahora a lo mejor alguno os sorprende que tal pez sea de la misma familia que el mero, ¿vale? En este caso es una pareja de vacas que aquí están en la fase de apareamiento, ¿vale? Aquí está el mero, que pertenece también a la familia de la vaca. También tenemos el serrano, que este lo habréis visto muchísimo porque es abundantísimo. Lo que pasa es que es un pez discreto, no llama la atención, pero en verdad es un mero pequeñito, pero es un mero. Todos los serránidos son meros, digámoslo así. Y otro que también es un mero es la antia de 3 colas. Este también es un mero, o de la familia de los meros. Todos estos son serránidos y tienen características más o menos parecidas. La antia en concreto tiene una peculiaridad, y es que es hermafrodita. O sea, cuando buceamos, normalmente cuando vemos antias quiere decir que ya estamos a una profundidad importante. Por debajo, sin duda, de los 20 metros, pero generalmente a partir de 25 o 30 metros. Es cuando empezamos a ver antias, que es en la zona coralina. En los fondos coralinos, ahí donde solemos ver las antias. Y lo veréis en cardúmenes realmente generosos, son grandes. Pero esos cardúmenes grandes que veis en verdad son grupitos.
porque son carúmenes más pequeños que, aunque vivan todos juntos, son diferentes familias, que se generan dominantemente por hembras, la mayor cantidad son hembras, y un único macho, que es el macho dominante. Cuando ese macho dominante muere, la hembra dominante de ese cardumen se convierte en macho. Esto en los peces es bastante habitual, ya veréis que saldrá alguno más. Y esto es habitual en los peces, que sean hermafroditas, ¿vale? Y así constantemente. Con lo cual, cuando veáis antias, si queréis ver el macho normalmente tiene las aletas más alargadas, o sea, físicamente es reconocible. Hay peces que del macho a la hembra cuesta un poco, pero en este caso es inconfundible. El macho tiene las aletas más largas, es más bonito. Suele ser a lo mejor un poquito más grande, claro, es el dominante, ¿vale? Aquí hay una batalla cuando antes de ser macho tuvo que ser hembra dominante, lo que quiere decir que tuvo que imponerse respecto a las demás hembras, ¿vale? Una vez muere el macho, la hembra dominante pasa a ser un macho, que eso tarda una semana, 2 semanas a lo mejor, más o menos, ¿vale? Y entonces ya vuelve a empezar. Habrá una hembra que no era dominante, que a través de que esa hembra se ha vuelto dominante, será la dominante, será el próximo macho. Sí, ¿Y se transforma físicamente? Sí. Sí, porque hormonalmente también cambian. Vale, curioso. Claro. Cuando son hermafroditas cambian de sexo, pero cambian la apariencia también. Hay casos que no. Ahora lo veremos más adelante, con los tomas sentidos ya lo veremos, que no es así, ¿vale? Y ahora venimos aquí a lo peliagudo, que es para distinguir algunos de estos, ¿vale? Estos son los escorpínidos, que estos son, pues, para que os entendáis, la familia del pez león o pez piedra, son las escórporas, lo que llamamos escórpora vulgarmente, tal. Este grupo, habrá gente que le cueste un poco distinguir cuál es cuál, ¿vale? El más fácil posiblemente sea el cabracho porque es el más grande, pero luego están los otros que dicen, bueno, ¿y cuál es cuál y cómo distinguirlo? Aquí, por ejemplo, el dimorfismo sexual es más difícil de saber, que cuál es macho, cuál es hembra. Yo, por ejemplo, no lo distingo, pero sí distingo una escórpora de un cabracho, por ejemplo, ¿vale? Ahora veremos cómo se distingue. Estos están súper adaptados al medio, pueden cambiar el color en cuestión de minutos para adaptarse al medio. Por eso veréis que a veces, depende de dónde estéis, siempre se parecen al fondo. Estén donde estén, siempre, pero el mismo pez, si cambia de fondo y cambia el color del fondo, también cambia el color del pez. Y lo hacen en unos minutos, ¿vale? Si os acercáis mucho a él, veréis que sube las espinas dorsales. Sube las espinas dorsales porque las espinas están conectadas a unas glándulas venenosas. Y si te pincha, pues bueno, en caso de niños pueden coger fiebre, el dolor es súper intenso, aunque seas adulto, tienes inflamación y tarda tiempo en desaparecer. O sea, el dolor dura, no es una cosa, no es una picada de una avispa, es todo duele. Entonces, su arma de defensa es la espina dorsal. Por eso cuando nos acercamos y lo incomodamos un poquito, hacemos. Suben las espinas dorsales, ¿vale? Pez león igual, el pez piedra puede ser mortal. Aquí veremos el primero, el cabracho. Este es el más grande. Este normalmente suele tener un tamaño así, adulto, tal. Este está muy bueno para comer. Este sí que tiene, o sea, este en la pescadería se vende bien. Sí, bueno, sentarse. Ah, bueno. Sí, ponte el ordenador. Desplázate el ordenador hacia tu derecha. Perfecto. Mucho mejor. Esto tiene una cosa buena y es que cambian la piel varias veces al mes. Pueden cambiar la piel varias veces al mes y en algunos casos incluso pueden llegar a tener algas en la piel. Algas. ¿Vale? Es una forma de camuflarse. Porque se pueden camuflar de depredadores, pero sobre todo se camuflan porque son depredadores. ¿Vale? Esto lo que hacen es cazar a otros peces por acecho. Aquí estaría la escórpora. Este, de todos los escorpínidos, este es el más pequeño. Es muy pequeñito. Pues la diferencia entre un rascáceo y una escórpora sería ese.
¿vale? Lo digo para cuando los veáis, sobre todo si os acercáis desde lejos será difícil verlos, pero cuando os acerquéis, mirad los apéndices o cuernecillos o como lo queráis llamar y sabréis si estáis viendo un rascáceo o estáis viendo una escórpora, porque son especies diferentes, ¿vale? ¿Cómo se sabe que son de especies diferentes? Por la nomenclatura del nombre. Uno es Scorpaena porcus y la escórpora sería Scorpaena notata, ¿vale? El cabracho sería Scorpaena scrofa. ¿Y qué quiere decir eso? Que es como nosotros el nombre y el apellido, ¿vale? El género sería Scorpaena, todos son Scorpaena, y el nombre, que es lo que como individuo propio, sería, que en este caso es la especie, sería pues notata o porcus o scrofa en este caso, ¿vale? La gente del mundillo, los que son biólogos o los que tienen acuarios, yo que he tenido acuarios, nos guiamos siempre por el nombre específico, nunca nos guiamos por el nombre vulgar, porque el nombre vulgar, dices, por ejemplo, si tienes un acuario y dices, pues tengo un cirujano azul, y dices, joder, un cirujano azul, hay como 10 especies de cirujano azul, ¿cuál es el que tienes tú? ¿No? Por poner un ejemplo. Pues si le dices, mira, tengo un leucosternón, dice, pues tiene la Doris. El leucosternón es la Doris de Nemo, ¿vale? Si dices, pues, no, es el hepatus, la Doris. Entonces, si es el leucosternón, es otro tipo de cirujano azul, ¿vale? Con lo cual, esto está bien, si no os gusta, pues bueno, no se puede hacer nada. Pero es importante que si podéis asimilar esos nombres, especialmente el último, porque pocas veces se repite ese nombre. En algunos casos sí, pero se repite pocas veces. Ahí estás dando como... Y además, esto es internacional. Esto hablas con un inglés, con un chino, con un ruso, con un árabe, da igual. Si dices Scorpaena porcus, sabe que estás hablando de un rascáceo, si sabes de peces. Da igual el idioma en el que lo digas. Son latín y todo el mundo, y es el nombre científico. Todos los científicos seguían por esa nomenclatura, ¿vale? Vamos a los lábridos. Aquí también tela. Los lábridos son, digámoslo así, el equivalente en el trópico, pues los napoleones, el Labrodes dimidiatus, que es el pez limpiador, este pequeñito negro y blanco, ¿vale? Estos son los lábridos. Aquí hay una gama amplísima de peces lábridos. Y los hay desde muy pequeños como el pez limpiador y el Napoleón. Fijaros qué diferentes son y son del mismo grupo, de la misma familia. En realidad, son de la misma familia. ¿Qué tienen en común? Aquí tienen en común la zona taxonómica, pero no tienen en común los comportamientos biológicos. Porque el Napoleón no tiene nada que ver con el comportamiento a un pez limpiador. Un pez limpiador come parásitos de otros peces, come bichitos pequeños, tiene la boca pequeña. Los lábridos en general, en relación a su cuerpo, tienen la boca pequeña, pero un Napoleón prácticamente come coral. Y arranca trozos de coral, y esa arena coralina tan chula que vemos es de los peces loro y de los napoleones, que no dejan de ser peces loro también. Igual que las viejas en Canarias son peces loro. Pues, aquí hay una infinidad de peces. Aquí podemos ponerlo más representativo, los que solemos ver cuando buceamos, que os va a sonar la mayoría. Este sería el merlo. Aunque aquí veáis dos peces diferentes, es el mismo pez. La diferencia es que uno está en invierno su aspecto habitual, y cuando está azul completamente, que habréis visto muchas veces en el fondo como posados, que están como durmiendo, lo veréis en azul, completamente azul, de un tamaño más o menos de unos 40 hasta 40 centímetros más o menos. Es el macho en época de celo, pero es el mismo pez, ¿vale? Hay peces que cuando llega el celo cambian de color. Los colores en el mar significan dos cosas, bueno, pueden ser tres. Una, camuflaje, como el caso de las escórporas. La otra es para atraer a las hembras, y la otra significa peligro. O sea, no me toques
porque si le tocas, pues, puede salir morado, que es el caso, por ejemplo, de los nudibranquios. Los nudibranquios tienen esos colores porque se alimentan de hidras y una serie de animales que no son plantas, aunque parezcan animales, parecidos a las medusas, que son urticantes también y que tienen toxinas. Y los nudibranquios metabolizan esas toxinas y entonces son venenosos. Por eso tienen esos colores. Están advirtiendo a los demás animales que no se los coman porque pueden... y los animales lo saben. O sea, cuando un animal brilla, hay otros que, por ejemplo, no tienen toxinas y imitan a esos animales para que no se los coman. Pero por lo general, es así, las bandas de género dendrobates, como son las puntas de flecha, tienen esos colores porque son súper venenosas, que son venenosas las del Amazonas, las que venden en las tiendas no, porque no metabolizan ningún veneno. Tordo picudo. Este normalmente nada solito, por ahí, a su rollo, no es muy grande, es una cosa así, adulto. Y este es uno de esos peces que es curioso porque en verdad es un pez raro, tiene una forma rara, pero como es parduzco, pasamos por delante, lo vemos así pasar, nosotros estamos buscando las morenas, estamos buscando los meros, las langostas, y pasar, pero si nos detenemos un poco a ver estos peces, son súper curiosos, porque son unos peces raros, de formas raras. Y este también es un lábrido, o sea, sería de la misma familia. La peculiaridad de los lábridos generalmente suele ser que tienen la boca pequeña, normalmente, independientemente respecto al cuerpo, veis que tienen la boca bastante pequeña, igual que el Rascaciolas corpora tiene una boca grande porque es protáctil, o sea, proyecta la boca para crear un vacío y tragan las presas por aspiración directamente. Su boca forma parte de como si fuera una aspiradora, o sea, meten tanta agua en ese momento dentro suyo que aspiran al bicho que está delante. Y eso lo hacen en fracciones de segundo, o sea, es súper rápido. Cuando el bicho se quiere dar cuenta ya está dentro del estómago, se entera de que lo han absorbido. ¿Vale? Pues esto es todo lo contrario, son pequeños, ¿por qué? Porque se alimentan de bichitos, de copépogos y cosas así. Son animales pequeñitos, son como una especie de gambitas o pulgas de agua pequeñitas que están por las rocas, por las algas, que a nosotros nos cuesta ver, pero que ellos tienen una vista bastante aguda, por eso siempre están como cerca de la roca y van buscando esos bichitos y van comiendo, entonces tienen la boca pequeña. Bueno, este lo habréis visto, este es de los peces más coloridos que hay en el Mediterráneo y... Un nombre curioso. Tiene un nombre curioso. ¿Ah, eh? Que tiene un nombre curioso. Sí, Freddy, bueno. No, el otro. ¿Talasoma pavo? Sí. Sí, bueno. No sé quién se lo ha puesto, esto ya viene de 1700 o 1800 cuando le empezaron a poner nombres, ¿no? A saber lo que querrá decir, yo no tengo ni idea. Aquí la diferencia entre macho y hembra es un poco más evidente. Este sería el macho y este sería la hembra. Los dos son súper chulos, pero podréis ver aquí tiene como una especie de un haz negro, aquí hay otra hembra. Y sobre todo ahora cuando ganan mayo, a partir de mayo, ya en estas fechas, empiezan a estar en cero todos los peces, más o menos, porque ya empieza a subir la temperatura, y es cuando mejor los podemos distinguir. En invierno tienen los colores un poco más apagados y a lo mejor podemos confundirlos un poquito. Pero aquí se distinguen bastante bien. Este sería el macho y este sería la hembra. El macho suele tener los colores más brillantes, suele ser más chillón, para poder atraer a las hembras y para marcar territorio. ¿Eso están nuevos o ¿Cómo? peces? ¿Ovíparos o divíparos? Estos son ovíparos. Ovíparos. Y de hecho, estos son ovíparos y no estoy seguro, pero me parece que estos son de los que no hacen nido. O sea, cuando los peces no hacen nido, suelen poner muchísimos huevos. Y generalmente el estado larvario de las crías de esos huevos suele ser plancton subinicios. Y están en la columna del agua como plancton, con lo cual sobreviven poquísimo. ¿Vale? Por eso ponen una cantidad de huevos. Cuando hacen nido suelen poner menos huevos. O sea, una apuesta de un pez que ponga nido, digámoslo así, que protege su territorio y cuida los huevos hasta que eclosionan, pueden ser 200, 100, 80, vale, puede haber algunos 500, pero cuando lo hacen en la columna de agua, estamos hablando de miles de huevos. ¿Vale? Porque la esperanza de vida
es minúscula. O sea, de esos miles, pocos van a llegar a adultos. Entonces ellos basan su evolución en la cantidad. ¿Vale? Y este sería nuestro pez limpiador del Mediterráneo. El Labroides dimidiatus que vemos en el trópico, pues es el Corymburus del Mediterráneo. ¿Vale? Este es el pez limpiador por excelencia. Una pistilla para cuando queráis ver bichos grandes, como pez luna y cosas así. Si veis peces de estos en cantidad en un saliente, por ejemplo, es una pista bastante aproximada de que puede ser una estación de limpieza. Lo que quiere decir que por allí pueden frecuentar peces, incluso tortugas, para limpiarse de parásitos. Este es un testigo de una posible estación de limpieza. O sea, por eso conocer los peces te puede dar información para descubrir otros, o para saber en qué momento puedes encontrar otros peces, ¿vale? Si tú conoces el comportamiento de los peces en general en el hábitat en el que estás buceando, pues te pueden dar información de cómo está el tema, en muchos sentidos. En este caso te puede decir que te puede indicar dónde hay una estación de limpieza. Si hay labroides, puede ser este, darle la dimensión que no vemos algunos de ellos, ¿vale? La castañuela. Bueno, estos son los pamacéntridos. Estos en verdad aquí solo tenemos la castañuela. Esta familia solo tenemos en el Mediterráneo la castañuela. En el trópico, los que habéis estado en el Mar Rojo, en Indonesia o donde sea, a patadas de especies. O sea, los peces payaso pertenecen a este grupo. Las damiselas pertenecen a este grupo. ¿Vale? O sea, todos ellos son pomacéntridos. Pero aquí solo tenemos la castañuela. Y también son hermafroditas. Pero aquí se invierte. Aquí, digámoslo así, si veis un grupo de castañuelas, son todos machos menos una hembra, que es la dominante. Cuando la hembra dominante muere, el macho se convierte en hembra. También lo hace en cuestión de días, o una semana, o lo que sea. Pero aquí el dimorfismo sexual, yo la verdad no lo distingo. No lo sé si hay. Otra peculiaridad que no sé si habéis visto cuando buceáis, que a veces, sobre todo en verano, veréis como unos banquitos pequeños que suelen estar a veces cerca de anémonas de color azul eléctrico. Son pequeñitos y de azul eléctrico. Pues estos son las crías de la castañuela. En el trópico hay peces adultos que son azul eléctrico, completamente azul eléctrico todos, o azul eléctrico con la barriga amarilla, amarillo canario, o la cola amarilla. O sea, son espectaculares. Yo los he tenido en acuario y son alucinantes. Y los peces payasos, que también lo son, ¿vale? Son de la misma familia y funcionan exactamente igual. Los peces payasos, si veis una anémona con diferentes peces payasos, son todos machos y una hembra, que es la dominante. Cuando la hembra muere, el macho dominante se convierte en hembra, y así constantemente. De hecho, la hembra suele ser más grande. Los peces payasos, por lo menos, que los he tenido en el acuario y los he criado, la hembra es bastante más grande que los machos. Los machos suelen ser más pequeños. Aquí tenéis una foto de... Vamos a parar un momento.